Buenos días, ingeniero. El día de hoy voy a explicar el examen parcial del curso de controles eléctricos de automatización. Mi nombre es Mati Surcosela y voy a proceder a explicarlo. Bueno, como nos pide como el único ejercicio es realizar el ejercicio de más A más B menos A menos B en esta nomenclatura, ¿no? Que nos indica que para comenzar deberíamos tener por lo mínimo dos cilindros de doble efecto para ¿cómo sabemos que son dos cilindros? Porque tenemos dos letras, ¿no? Si fueran A, o existiera una tercera letra sería A más B, más B y más C, pero en este caso tenemos dos, A y B nomás con las que se va a trabajar. Ahora, ¿qué nos indica el signo más? Nos indica que una vez que estando en estado de reposo el cilindro o el vástago debería desplazarse o salir del mismo cilindro, ¿no? En este caso que nos indica, y bueno, y cuando es menos A o menos B, indica que este vástago ya estando en la forma de expandirse a lo más extremo, debería retroceder o regresar a su estado de reposo, ¿no? Retraerse. ¿Qué significa más A más B y menos A menos B? Que el cilindro A, como ya sabemos, va a existir dos cilindros de doble efecto, que indica que el primer cilindro A va a tener que expandirse desde su estado de reposo hasta su estado límite. Luego, una vez que cumplido esta función y llegado el cilindro A a su estado límite, el cilindro B recién va a empezar a extraerse o a moverse o a desplazarse también desde su estado de reposo hasta al extremo del límite a expandirse, ¿no? El vástago del cilindro B. Una vez que ambos vástagos de los cilindros están expuestos o expandidos, recién el vástago del cilindro A va a retraerse hasta llegar a su estado de reposo. Y una vez que el vástago del cilindro A se encuentra ya en su estado de reposo y el vástago del cilindro B se encuentra en su máxima expansión o expandido, recién este mismo va a retraerse hasta su estado de reposo y así continuamente. Eh, Obviamente con solo presionar, en este caso voy a dejarlo con solo un switch para que funcione y otro switch o pulsador para que se corte el circuito. Bueno, como vemos, yo ya tengo construido mi programa, es en Codesys 3.0 y en el lenguaje ST. Como sabemos, siempre se comienza con las dos variables EV0 byte y EV01, perdón, AB0 byte y EV0 byte. Bueno, esto es mi primer pulsador, que indica que, bueno, el EV0.0, ¿no? Ese es mi inicio. ¿Qué indica esto? Que cuando esté oprimido o seleccionado va a dar inicio a nuestra variable inicial a que se active. ¿Y qué va a hacer al activarse? Va a hacer que mi cilindro A se expanda o salga el vástago salga de su cilindro. Y esta parte de acá viene a ser el pulsador de corte o de pare o stop, que indica que cuando pulse mi pulsador EV01, una variable 7 va a activarse. Ahora, ¿qué es esa variable 7? Esta variable 7 es la que juntamente con cuando el cilindro B está en reposo y el cilindro A también se encuentra en reposo, eh, el, la variable iniciar, que en un momento fue construida al inicio como el primer pulsador para que dé recorrido o inicie el circuito, se va a negar o va a pararse. Mientras que una tercera variable llamada variable 1 va a dar inicio. Ahora, esta variable 1, ¿qué indica? Que la variable 1 va juntamente la variable inicial, van a hacer que el cilindro A recién se expanda. Bueno, aquí es donde recién empieza a trabajar el circuito, ¿no? Que juntamente la variable 1 estando activada y como ya vimos acá arriba, ya estuvo una vez pulsado el pulsador EV0.0,
juntamente van a activar el cilindro 1 o el cilindro A, ¿no? Que va a desplazarse de esta manera en una proporción de +4. Y una vez que el cilindro, acá nos indica que una vez que el cilindro A se encuentra expandido hasta su máxima longitud, cuando llegue a su máxima, va a haber un sensor que active nuestra variable 6 y nuestra variable 1. Bueno, la variable 6 va a activarse y la variable 1 va a desactivarse, porque la variable 1, como recordamos, es la que hizo juntamente con la variable inicial que el cilindro se siga expandiendo, ¿no? Y obviamente el cortarlo va a hacer que se quede en esa posición de extraído o alargado en su longitud. Ahora, ¿qué hace esta variable 6? La variable 6 va a hacer que nuestro cilindro va a activar nuestro cilindro B y para que se expande igual que el cilindro A, ¿no? Solo que en este caso es otra variable, otra variable 6, que va a hacer que se expanda recién una vez que el cilindro A su vástago del cilindro estuvo ya fuera del cilindro, pues en su máxima expresión es expandido, ¿no? Una vez la variable 6 va a activar el cilindro B para que se expanda. Una vez que este cilindro B, como indica acá, llegue a su máxima longitud en esa proporción de +4, va a hacer que va a activar una variable 4 y va a desactivar la variable 6, que como ya vimos, la variable 6 era la que hizo que este cilindro se siga expandiendo. Ahora, ¿qué pasaría si pusiéramos acá true o verdadero, ¿no? Haríamos que se siga aún más de 100, se sigue expandiendo nuestro cilindro, nuestro vástago. O no dejaría que corra las siguientes variables, ¿no?, que se vayan a construir. Bueno, continuando, acá tenemos nos quedamos acá cuando ya estaba en este paso, ya ambos vástagos estaban expandidos en su máxima longitud. Ahora con esta parte, cuando el cilindro B se encuentra expandido en su máxima expresión, va a ser que, como dijimos, bueno, acá nos quedamos que nuestra variable 4 se active, ¿no? Ahora, ¿qué es esta variable 4? Esta variable 4 va a hacer que el cilindro A, o va a activar que el sensor del cilindro A se active para que retroceda o regrese a su posición inicial o de reposo. Y a la vez también va a activar una variable 2, la cual va a hacer que esta variable 2, juntamente cuando el vástago del cilindro ya está retraído en su posición de reposo, juntamente las dos van a desactivar la variable 2, la que hizo que se retrocediera, y van a activar una tercera variable. Y a su vez también van a desactivar la variable 4, que hizo que también se desactive, hizo que saliera que retrocediera el vástago del cilindro A para poder, ¿cómo se llama? En este caso le daríamos false para que pueda para que pueda cortarse esa parte del circuito, ¿no? O que quede en su posición inicial de reposo el cilindro A. Ahora, una vez, como ya vimos, tenemos desactivar ambas variables, a variable 2 y variable 4, y vimos que una variable 3 está activada. Bueno, procedemos a activar chispas. A ver, un ratito, por favor. Ya. Nos quedamos en esta parte que nuestra variable, esta variable 4 va a ser como ya vimos que se activó, esta variable 4 va a activar que el cilindro B, que en este momento se encuentre en estado de extraído de su cilindro, se retraiga en esa proporción, ¿no?, de cilindro -4. Y a su vez esa variable va a activar nuestra variable 2. Como vimos, nuestra variable 2, juntamente con el cilindro A ya en estado de reposo, van a activar una variable 3 y desactivar la variable 2 que hizo que retrocediera el cilindro B, ¿no? Y la variable 4 que hizo también que el segundo cilindro, el primer cilindro se retraiga.
y activar una variable 3, como ya vimos que está en true. Esta variable 3 va a hacer que, obviamente, que una vez que ya está retraído el cilindro A, active el cilindro, el retroceso del cilindro B, y a su vez, cuando el cilindro B se encuentre ya retraído, después de que la variable 3 la haya activado para el retroceso, la variable 3, el cilindro B en su estado de reposo activará desactivará la variable 3 que vemos acá, y nuevamente activará nuestra variable 1 para que vuelva a iniciar conjuntamente el circuito, ¿no? O sea, que siga intermitentemente, indetenidamente, o continúe el mismo ciclo sin parar. Como ya les dije, mi switch de corte vendría a ser el EV0.1, o cuando active la variable 7 y ambos cilindros se encuentren en reposo. Bueno, voy a proceder a demostrar cómo funciona mi circuito. Correr. Como les dije, ahorita todo se encuentra desactivado, excepto de la variable 1, que es la que se encuentra activada, por lo que acá abajo vimos, porque el cilindro B se encuentra en reposo y la variable 3 también es false, y el variable 1, al estar el cilindro B en reposo y el cilindro A en reposo, ya de por sí están activadas la variable 1, ¿no? Bueno, damos en inicio y vemos que trabaja como le expliqué, de esa forma. Sale el cilindro A, después el cilindro B, retrocede el cilindro A y retrocede el cilindro B, y así indefinidamente. Ahora, ¿cómo haría para que se corte esta parte del circuito, o que regrese todo a su estado inicial, ¿no? Sin dejar, digamos, el cilindro A o el cilindro B afuera, o el cilindro A adentro y el cilindro B afuera. Por eso programé de esta forma, para que corte con estas condiciones, ¿no? Cuando el cilindro B se encuentre en su estado de reposo y el cilindro A también en su estado de reposo, y juntamente con la variable 7, que es la que va a activar nuestro switch o pulsador de apagado, las tres en función conjuntamente, recién van a hacer que se desactive el circuito, ¿no? No solo como apretando y cortando desde donde se encuentre, donde vayan a estar en la posición que estén los cilindros o los vástagos. Por ejemplo, acá vamos a ver, salió el cilindro A, regresa el cilindro A, después el cilindro B, y recién se corta el circuito. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.